Muy buenas tardes. El Centro Universitario Oparin agradece a todos ustedes su presencia y en el segundo día de actividades de esta gran jornada de la Semana de la Salud Oparin 2021, agradecemos que en esta ocasión haya aceptado la invitación una persona íntegra y que forma parte del cuerpo de salud del ICEMIM Ecatepec. Me gustaría leerles para ustedes el currículum de la doctora, si ustedes me lo permiten. La doctora Laura Gutiérrez Valdés, médico cirujano, con especialidad en comunicación, audiología y foniatría. Maestra en ciencias de la educación. Tiene un curso de alta especialidad en audiología pediátrica. Diplomada en educación superior. Maestría en ciencias de la educación. En su experiencia, después de su año de titulación como médico, desde 1994 hasta la fecha. Es médico adscrito al Servicio de Audiología y Foniatría del Centro Médico ICEMIM Ecatepec de 2005 a la fecha. Es responsable del Servicio de Neuropsicología Infantil del Centro Médico ICEMIM Ecatepec 2005 a la fecha. Y desde luego, también de docencia como profesora del 2008 a la fecha. Es profesora de ciclo 8, Clínica Integral, desde hace 13 años para la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM, a nivel pregrado. Coordinadora de ciclos clínicos ICEMIM Ecatepec para la UNAM desde hace 13 años a la fecha. Tiene cursos de audiología y neuropsicología del Centro Médico ICEMIM. Anual, se ha hecho cada año, se ha hecho esto durante 13 años consecutivos, y la última misión fue en el año de 2017. La secretaría, ha sido secretaria de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, AC, 2019-2021. Perteneciente al Comité de Aval y Puntaje del Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, 2017-2019. Socio fundador del Colegio Mexicano de Audiología. Colaboradora en la elaboración de casos clínicos para los exámenes de Clínica Integral 4 de la FES Iztacala en la UNAM. Entre otros puntos que forman parte de su vasto currículum, es coordinadora de ciclos de pregrado en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Con nosotros en esta ocasión, dando la conferencia Rehabilitación Pulmonar en Pacientes Post-COVID, damos la bienvenida a la doctora Laura Gutiérrez Valdés. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Estoy muy contenta de que me hayan tomado en cuenta y con mucho gusto tratar de compartir un poquito de mis conocimientos sobre esto que tenemos. Les voy a compartir una pantalla para que ustedes me sigan en la presentación. Este es un tema muy interesante, bastante complicado y complejo, por decirlo de alguna manera, porque tenemos muchas dudas sobre qué pasa con los pulmones después de una enfermedad como la que hemos tenido. Si bien es cierto que todo esto empezó aproximadamente en el 2019, cuando se detectó en Wuhan un brote local de neumonía. En aquellos días no teníamos conocimiento exacto de cuál era la causa. Poco tiempo después se llamó coronavirus y se tomó las siglas SARS-CoV-2 para darle el nombre a este nuevo coronavirus. Los coronavirus no son una especie de virus nuevos en nuestro mundo, tienen muchísimos años. El que más hemos conocido es el coronavirus de la influenza. Así que sí tenemos experiencia con un poquito de esto. Pocas semanas después se propagó por todo el mundo y en febrero del 2020 la OMS lo declaró como una enfermedad pandémica y entonces llegó también a nuestro país.
A la fecha existen datos un tanto no congruentes tal vez no es, por esta infección, pero sí nos ha demostrado que dan datos escalofriantes epidemiológicos que pocas veces se han visto o que no se habían visto en nuestra historia como de la humanidad en los últimos años. Las más recientes, y les digo hace muchos años también, la peste bubónica, la peste negra o la llamada peste española. De ahí en fuera, hace muchos años que no teníamos una pandemia de esta naturaleza. Hace 10 años tuvimos algo parecido, pero que nunca se compara con lo que ahora tenemos, con la influenza. Pero hasta el día de ayer, de acuerdo a los últimos números otorgados por la Secretaría de Salud ayer en la mañana, teníamos en México 2.041.380 casos totales. Aquí diferimos mucho los médicos y les voy a hablar sobre todo del número de 180.107 defunciones. ¿Por qué? Esta cifra dista mucho de ser la realidad. Y les voy a explicar de forma fácil por qué. Resulta que solamente se contabiliza para la Secretaría de Salud aquellos pacientes que fallecen con el diagnóstico de COVID. Este diagnóstico no se realiza siempre por diversas situaciones. Primero, porque el paciente fallece antes de que vengan los resultados de la prueba de PCR, que es la prueba que seguramente muchos de ustedes han de conocer, donde se mete un hisopo en la nariz y se cuantifica la presencia del virus. Bueno, si el paciente fallece antes de que se le haga esa prueba, aunque tenga todos los síntomas clínicos o tengamos una tomografía que diga que el pulmón tiene neumonía por COVID, si esa prueba no se realizó, no cuenta. Si el paciente fallece en casa, aunque tenga una prueba, una placa de neumonía, pero no se le hizo la prueba a nivel institucional, no cuenta. Entonces, como ven, estas cifras varían mucho de la realidad. ¿Okay? Pero existe todo un grupo de estrategias de rehabilitación que deben de centrarse en qué pasa después de esos pacientes logran salvar su vida. Hay alteraciones cuantitativas y cualitativas que nos van a provocar un sinfín de enfermedades subsecuentes a la presencia del COVID. La mayoría de nosotros creemos, bueno, ya me dio COVID, me dio muy leve, o soy de esos llamados asintomáticos y resulta que no debo de tener ningún problema. Pues no, no es así. El COVID por sí mismo va a provocar una serie de procesos inflamatorios en todo el cuerpo, aun cuando no nos demos cuenta de inmediato. Por eso tenemos que estarnos vigilando, porque hasta 6 meses después de la primoinfección, es decir, de la primera vez que tuviste contacto con el COVID, puedes tener algún síntoma y no asociarlo a COVID. Por ejemplo, hay personas que tuvieron COVID hace 6 meses, 5 meses, y ahorita se nos infartan. Decimos, no, no tiene nada que ver con el COVID. No, sí, el COVID provoca alteraciones en órganos, principalmente pulmones, corazón, riñones. Todos estos tienen un común denominador, la vascularidad, es decir, el riego sanguíneo. Todos necesitan sangre para subsistir, estos órganos, ¿ok? Entonces, la sangre por sí misma no es el problema, sino los vasos que transmiten la sangre a todo el cuerpo se inflaman y entonces provocan enfermedades o fallas orgánicas que nosotros los médicos llamamos falla orgánica múltiple. Y nos da muchas alteraciones. Por ejemplo, hay personas que no se sabían diabéticas o que no eran diabéticas, es decir, no se les subía el azúcar en la sangre o no se les subía la presión arterial y después del COVID empiezan con este tipo de enfermedades. Personas que sin ser fumadores tenían una salud perfectamente normal a nivel pulmonar y que ahora queda con tantas secuelas que parece que han fumado toda su vida.
Personas que se movían perfectamente, que caminaban sin ninguna lesión y que después del COVID tienen temblores distales, se les caen las cosas, arrastran una pierna para caminar o alteraciones en la sensibilidad. Normalmente, si ustedes toman una pluma y no tienen ninguna enfermedad a nivel neurológico, y yo cierro los ojos, puedo decir que lo que tengo es una pluma. Bueno, las personas que tienen COVID o han tenido COVID moderado a grave pueden perder esa sensibilidad y le podemos poner una pluma en las manos y ellos no saber que tienen una pluma o no poder describirme la consistencia de una pluma. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado que el paciente con COVID pierde el olfato y el gusto. Y les puedo decir por experiencia, porque me dio COVID en noviembre del año pasado, que efectivamente dejamos de oler y dejar de oler todo. Y el sabor se desaparece. Meses después, sigo sin tener la percepción al 100%. Y hay estudios que dicen que hasta 5 meses se tarda en recuperarse el olfato y el gusto y que puede no llegar al 100%. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con toda la población cuando tenemos este tipo de situaciones y nos enfrentamos a la enfermedad y a las secuelas? Bueno, entre otras secuelas, nos da trastornos emocionales. Se está catalogando a los pacientes post-COVID como algo que se llama síndrome post-COVID. Y el síndrome es un conjunto de signos y síntomas, es decir, cosas que el paciente siente y cosas que el médico ve y lo encapsulamos en un nombre, síndrome post-COVID. Y dentro de esto tenemos el estrés postraumático. Las personas se sienten que han cursado con un trauma físico y emocional tan severo que además nos deja secuelas emocionales. ¿Ok? Entonces, hemos demostrado, y ahorita en nuestro hospital, en el Centro Médico ISEMIM Ecatepec, que seguro los que viven aquí en San Cristóbal lo han de conocer, el que está sobre la 3030, estamos llevando a cabo un protocolo con puro personal del hospital, y en el hospital somos alrededor de 1,500 personas, que tuvieron COVID leve, no grave ni moderado, leve, y que están presentando trastornos cognitivos, es decir, trastornos de memoria, cálculo, sumas así seriadas, están fallando, o que están teniendo trastornos del sueño, o que evitan hablar del tema, que tienen episodios de ansiedad, se sienten confundidos, no se sienten a gusto, tienen miedo de ingresar o de regresar al hospital, cuando antes eran de los médicos más proactivos en el hospital, ahora tienen miedo de volver a entrar. Tienen dificultad para la concentración. Hay personas que tienen que dar papelerías, trabajadoras sociales y que después del COVID, procedimientos que hacíamos de rutina, esa llamada memoria de trabajo, está creando problemas. Se ha llegado a olvidar cosas tan fáciles como las claves institucionales para ingresar a los servicios. Y obviamente la depresión está a todo lo que da, en diferentes escalas, pero es una situación grave que está en el personal de salud. Y eso que somos un grupo que se puede detectar, que estamos ahí, que podemos ir a tocar a la puerta del psiquiatra o a la puerta mía cuando si no escuchan porque están perdiendo la audición o si tienen trastornos de memoria. Pero ¿qué pasa con toda la población que no tiene acceso a esta situación? Que decimos, ay, como que está distraído, como que está muy chillón últimamente. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, es toda una gama de rehabilitación que necesitamos trabajar. No solamente es el pulmón, créanme, el COVID afecta más órganos de lo que cualquier otra enfermedad en la historia de la humanidad. Hoy nos vamos a concentrar en los pulmones, pero hay tema de dónde cortar y mucho y mucho.
En estos momentos seguramente algunas fallas técnicas con respecto al internet de la doctora Laura. Esperemos que se estructure todo el servicio y podamos seguir con nuestra plática. Desde luego que en este momento esperamos que se resuelva la falla técnica, pero lo que son las cosas, estamos platicando de todo este tema tan importante y tan interesante, sobre todo, porque a todos nos compete. La rehabilitación pulmonar en pacientes, como lo toca la doctora, es realmente fundamental y lógicamente lo que nos acaba de mencionar de todo ese abanico de otras posibilidades de infección o de daños en nuestros órganos y aparatos de nuestro organismo, definitivamente es algo que debemos de tener mucho cuidado y hacerle caso a los doctores que han estado con nosotros para que sigamos cuidándonos todos, que no perdamos de vista. En este momento seguramente estamos en nuestras casas, en nuestras habitaciones y no usamos el cubrebocas, no usamos una careta, pero desde luego al salir a la calle, al salir a algún lugar o inclusive al recibir algunas personas que nos llegan con las compras del exterior, cubrirse y protegerse. Creo que es importante. Esto es lo que definitivamente debemos tomar en consideración, que yo no quiero hablar como especialista, quiero hablar como profesor únicamente, pero creo que es el común denominador de lo que hemos conocido y escuchado de todos los médicos que nos han capacitado, nos han entrenado y nos han informado perfectamente desde el lunes pasado en la conferencia magna de la doctora Ornelas, donde se fue inclusive a temas muy interesantes desde el ácido ribonucleico, de cómo se debe entender la parte inclusive genética de lo que es este fenómeno del COVID-19. Visto de otra forma, en todas las actividades que hemos tenido, hace un momento estuvimos en una actividad donde a nivel psicológico nos atendían perfectamente con respecto a cómo los niños de primaria y secundaria daban respuestas como si fueran psicólogos, es decir, su razonamiento estaba muy claro y preciso. Su forma de entender la problemática, porque estuvo muy interesante la dinámica que utilizó el maestro de lo que nos dio, pues definitivamente creo que forma parte de también entender la parte conductual, la parte de la patología en el comportamiento humano que se va generando con respecto a lo que estamos viviendo todos. Yo pido, por favor, y si hay información de la doctora, si ya está lista. ¿Ya estamos listos, doctora? Ya está ingresando, maestro. Ah, excelente. Ya más para que me indiquen. Y desde luego agradecer a todos. Pues como estamos en vivo, es lo más interesante. Esta plática está en vivo, igual que lo que hemos hecho desde el inicio de la inauguración de la Semana de la Salud. Y lógicamente nos atrevimos a hacerlo no grabado previamente, sino que se viera fresca la información, como lo dijo la doctora. Lo que se dio ayer en la mañana es lo que estoy realmente proporcionando a todos ustedes para que estemos actualizados y al día en algo que es vital para todos nosotros. Tú me dices, Evelia, si eres tan amable. Y desde luego que en este momento tenemos una cantidad considerable de participantes y gracias porque están de todos los niveles educativos. Tenemos padres de familia, de preescolar y primaria, tenemos alumnos de secundaria, de bachillerato, de universidad también. Tenemos ya más de 300 personas conectadas en línea en este momento. Hay profesores y profesoras de Oparin y desde luego público en general que han visto nuestras pues invitaciones y han accedido justamente para escucharnos. Ya se está conectando, maestro. Perfecto. Entonces, doctora sí, Laura. También comentarles, bueno, nuevamente bienvenidos, comentarles que por favor aprovechen todos los descuentos y las oportunidades que las distintas empresas nos han brindado. Si ustedes tienen duda, pidan a sus coordinadores en su dirección técnica. En PLOP también está toda esta información. El objetivo es poder ayudar a la población. Ese ha sido el objetivo final de esta Semana de la Salud, ayudar a toda la comunidad de Oparin. Ok, discúlpenme, me salí de la plataforma y no sé qué pasó. Efectivamente, las cosas en vivo son un tanto complicadas, pero de repente ya no estaba yo en la plataforma. Mil disculpas y retomamos lo que nos quedamos. Platicábamos que la importancia de la fisioterapia respiratoria en el paciente post-COVID, es decir, debemos de iniciarla. Lo ideal
es cuando están hospitalizados. Una vez que se les quita el tubo o si no están intubados, al paciente que está delicado, grave. Pero desgraciadamente no todos los hospitales cuentan con terapia respiratoria que puede ingresar a áreas COVID. En nuestro hospital tenemos la ventaja de tener un servicio de inhaloterapia que trabaja muy bien con estos pacientes. Desgraciadamente, la mayoría de las veces damos terapia pulmonar o terapia foniátrica, en mi caso, ya cuando están afuera, cuando ya pasó lo más grave, cuando ya le quitamos el tubo que comunica los pulmones con el medio ambiente a través de oxígeno suplementario. Pero bueno, es súper importante tratar de iniciar lo más rápido posible. Vamos a hablar exclusivamente de las secuelas respiratorias porque es parte de lo que es el tema. Pero bueno, vamos a recordar que son ejercicios específicos y recomendados única y exclusivamente para situaciones de enfermedad pulmonar. Lo más importante de esto es recuperar la resistencia aeróbica, es decir, que yo me pueda mover y que no me canse o no me fatigue, que pueda yo establecer mi capacidad de movimiento, que pueda subir escaleras, que pueda caminar, que pueda desplazarme a algún momento, a algún lugar sin necesidad de dificultad respiratoria. Y obviamente que mi capacidad pulmonar regrese a lo previo. Tal vez no estábamos al 100, pero tenemos que tratar de regresar a eso. Reeducar nuestra forma de respirar, cómo nuestros pulmones se expanden, cómo eliminar secreciones y, aunque ustedes no lo crean, favorecer la tos. Y me dirán, ¿y por qué queremos que tosan? Bueno, la tos no es una enfermedad. La tos es un síntoma que nos dice que los pulmones tienen algo. Si yo quito la tos por completo en todos los pacientes, y no estoy hablando solamente del COVID, todas las flemas o las secreciones que se queden ahí adentro en el pulmón nos van a causar un problema. Rápido, a la larga, a corto, mediano plazo, no lo sé, pero nos va a causar problemas. Entonces, una de las cosas que nos interesa es que no se vaya la tos al inicio de esta enfermedad y sobre todo cuando estamos rehabilitando a nuestro paciente. Bueno, es importante ubicarnos dónde estamos, en qué estamos trabajando y vamos a platicar un poquito de qué son los pulmones. Estos pulmones son dos órganos muy importantes que se encuentran en el centro de nuestro tórax. Y si ustedes me siguen con el cursor, vamos a ver, esta es nuestra nariz. Pasa el aire por aquí y se comunica a la tráquea. Aquí justo hay una bifurcación, hay un bronquio que se va a la derecha y un bronquio que se va a la izquierda. Eso permite mandar el aire a los pulmones. Estos pulmones están llenos de algo que se llaman bronquios y bronquiolos, que son las partes más pequeñitas donde se hace o se realiza el intercambio gaseoso. Vamos a ver que nuestros dos pulmones no son exactamente iguales. Y la mayoría de las fotos tenemos pulmones rositas, muy bonitos, y en realidad no son así más que al nacimiento. Con el paso del tiempo se van volviendo más grises o más oscuros. Y esto tiene que ver con todo lo que respiramos. Entre más fumemos o más estemos en un ambiente contaminado para nuestra vía aérea, esos pulmones se van haciendo más oscuros. ¿Ok? Bueno, les presento a nuestros pulmones. Del lado derecho, nuestros pulmones tienen 3 lóbulos, es decir, tienen 3 pedazos que están unidos entre sí. El lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Estos pulmones, el lado derecho se diferencia del izquierdo, que el izquierdo nada más tiene 2 lóbulos. ¿Por qué? Porque justo aquí, donde debería estar el lóbulo
tercero, el final o el inferior, se encuentra una estructura que nos mantiene vivos y que se llama corazón. Por eso, el lóbulo faltante, que sería el inferior, está ocupado por este espacio, por el corazón. ¿Okay? Entonces, como ven, nuestros dos pulmones no son idénticos, pero sí te parecen muchísimo y tienen las mismas estructuras a nivel químico que nos permiten respirar y que ese oxígeno se convierte en algo que beneficia a todo nuestro cuerpo. Esta, seguramente ustedes han visto muchas últimamente en la tele o si desgraciadamente algún familiar las ha tenido la necesidad de tomar, es una placa de tórax. Una placa simple de tórax donde quiero evidenciar que esto gris que se ve aquí al centro es la tráquea. Aquí, justo en esta parte, es donde metemos el tubo cuando hacemos algo que se llama intubación endotraqueal para ventilar esos pulmones. Entonces, seguramente ustedes han escuchado mucho donde es que los pacientes están intubados, es que hay ventiladores o no sirven los ventiladores o no hay ventiladores. El ventilador se conecta aquí a la tráquea para que yo pueda meter oxígeno a los pulmones. Esos dos pulmones se ven bastante bien y aquí está el corazón. Por eso este espacio que ocupa el corazón, nuestro pulmón del lado izquierdo solamente se diferencia del derecho por los dos lóbulos. Pero el tejido pulmonar no solamente trabaja por sí mismo, necesita de algunas ayudas. Esos pulmones necesitan algo que se llama musculatura respiratoria. El músculo principal que permite que yo respire de forma adecuada es el diafragma. Este diafragma trabaja de forma tan excelente que permite que el pulmón funcione moviéndose de forma adecuada. ¿Para qué? Para que las bases de los pulmones, donde existe el mayor intercambio gaseoso, se mueva y esté libre de secreciones. Cuando ustedes jalan aire, van a sentir cómo se infla una partecita de aquí abajo. Eso es el abdomen y el abdomen pega con los músculos, sobre todo con el diafragma, y permite la elevación y el movimiento de los pulmones. Vean ustedes cómo el diafragma, cuando nosotros respiramos profundo, permite la ampliación de la cavidad. Cuando nosotros sacamos el aire, al contrario, va hacia arriba para ayudarnos a la contracción de los pulmones y sacar el aire que no necesitamos. Bueno, pues resulta que este sistema respiratorio tiene todas estas partes y que se encuentra justo en nuestro tórax. Tan inteligente es nuestro cuerpo que diseñó una capa protectora llamada costillas. Estas costillas protegen a nuestros pulmones de golpes, sobre todo, y están unidas aquí a este pequeño hueso que se llama esternón. Aquí se unen nuestros huesecitos, las costillas, y protegen a los pulmones. Y aquí una imagen más simple, muy didáctica, del músculo del diafragma. Les voy a mostrar cómo se ve un pulmón sano. Véanlo, está a la izquierda de sus imágenes, y cómo a la derecha se ve un pulmón con una neumonía por COVID. Vean la diferencia, sobre todo en la base de los pulmones. Acá abajo, donde se encuentra el diafragma, todo esto son secreciones de neumonía. A esta imagen le llamamos vidrio despulido. No sé quién le pone los nombres. Ahí sí no puede intervenir, pero bueno, así le llaman a nivel mundial. Entonces, esta imagen de vidrio despulido es característico de una neumonía por COVID.
Así se ven nuestros pulmones. Esto va a ocasionar un sinfín de situaciones que a la larga nos necesitan para rehabilitar. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues resulta que tenemos disnea. La disnea es esta dificultad respiratoria y que hace que los pacientes traten de jalar aire de todas las formas posibles, sobre todo abriendo la boca. Esa neumonía provoca que los pulmones se llenen de cicatrices y no es lo mismo inflar una bolsa limpia, que no está rota, que no está unida por nada, a inflar una bolsa que está remendada, donde el aire ya no se mueve de forma adecuada. Esa neumonía por COVID provoca que los músculos que están entre las costillas no se muevan de forma adecuada. Todos los músculos que rodean a nuestro tórax, todos los que ustedes tienen aquí enfrente, no se mueven de forma correcta. Por lo tanto, vamos a tener dificultad para inspirar aire rápido, así prolongado, y vamos también a tener dificultad para sacar el aire y sacar flemas, porque además provoca que el moco se haga espeso, duro, como pastoso, y permite que se acumule en la base. Todo el moco se va hacia abajo y los pulmones empiezan a sufrir. Cuando está en la etapa aguda, la falta de aire es muy severa, pero cuando el paciente ya está intubado, ya tenemos un tubo en la tráquea, obviamente el paciente no va a sentir esta sensación de aire, pero no es que no esté ocurriendo. Lo que pasa es que el paciente está dormido, está sedado, por lo tanto no sabe que no está respirando de forma adecuada. ¿Ok? Pero normalmente pensamos que todos los pacientes que tienen o han tenido COVID son los que hay que rehabilitar a nivel pulmonar. Déjenme que les cuente que no es así. Resulta que muchos de nosotros podemos tener alguna alteración pulmonar y no nos damos cuenta. ¿Quién de todos los presentes, más de 365 personas, lo cual agradezco mucho, quién de ustedes no fuma? ¿O quién no vive con un fumador? ¿O quién no ha tenido en algún momento influenza o neumonía por otras causas, o un golpe en el pecho muy severo, se ha caído de algún andamio, de un primer piso, de un segundo, de una moto, o ha tenido un choque y ha recibido un golpe pulmonar? ¿Quién no ha tenido alguna otra enfermedad? ¿O quién no tiene asma? Reflujo gastroesofágico, eso de que se nos regresa la comida. ¿Qué creen? Todo eso puede afectar nuestros pulmones. Y vamos a ver quién de todos aquí tenemos alguna deficiencia para inspirar y para mantener el aire pulmonar. Esto es fácil. Lo ideal es que estuvieran en pareja para que pudieran explorarse juntos, pero si no, vamos a intentarlo solos. Quiero que me digan una A, lo más larga y prolongada. Decía uno de mis maestros, como si la estuvieras pintando. Fíjense bien. Ah, sí, larga y pareja. No quiero que tiemble, no quiero que diga, ah, no, parejita. Ah, y van a contar, van a poner su cronómetro y van a contar cuántos segundos se tardan en decir esa A. Cuando empiece a temblar la voz, le corta. Y vamos a ver cuántos segundos logran. Al final, en las preguntas y respuestas, me cuentan si hay alguien que tenga algún problema. Si son chicas, la capacidad de decir esa A larga y prolongada es de 16 segundos. Si son caballeros, la capacidad de decir esa A prolongada tiene que ser más de 16 segundos. Y estamos hablando de 18 a 20 segundos. Si son cantantes o practican el canto, han tenido entrenamiento vocal, tienen que durar más de 20 segundos. Si no es así, tenemos problemas. Después vamos a contar, y aquí es importante, fíjense bien, van a contar un dígito por segundo. Vamos a llevar el conteo. 1, 2, 3, 4. Y así, cuando lleguen al número 20,
ya que su cerebro y su respiración están en coordinación, van a fijarse cuántos números dicen entre respiración y respiración. Vean, van a fijarse en esto. Yo estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vuelvo a respirar. ¿Vieron? Quiero que intenten eso. Inténtenlo. Nos podemos esperar unos segundos. ¿Sí? Despacio. Cuenten cuántos dígitos dicen entre respiración y respiración. Si ustedes pudieron decir 5 números entre respiración y respiración, está muy bien. Si no pudieron decir 5 números y no tuvieron los segundos necesarios para prolongar esa A, necesitan valoración por foniatría. ¿De acuerdo? Imagínense los pacientes con COVID o los pacientes que tuvieron COVID. Esta es una exploración básica que hacemos en el servicio para ver la capacidad pulmonar. Entre otras cosas, revisamos cómo respiran. ¿Quién de ustedes al estar respirando no tiene que jalar por la boca todo el aire que necesita? Y bueno, hay muchos tips para manejar eso. Pero ¿qué vamos a hacer entonces con esa rehabilitación cuando es enfocada exclusivamente para que nuestros pulmones trabajen de forma adecuada? ¿Para qué lo hacemos? Bueno, vamos a tratar de reentrenar a los músculos respiratorios y favorecer la normalización de los patrones de respiración. Es decir, tenemos que aprender a respirar con el estómago, como dicen los cantantes, con el estómago, que en realidad es con el diafragma, para sacar nuestra voz de forma adecuada. Vamos a tratar de hacer eficiente los músculos respiratorios. Vamos a tratar que este volumen que yo respiro sea lo suficiente para que yo pueda hablar sin fatigarme o hacer esta sensación de ahogo. Vamos a reducir el gasto de energía y por consiguiente la fatiga de nuestros pacientes. Vamos a disminuir la dificultad respiratoria y la irritación que provoca en toda la vía respiratoria cuando estamos respirando, valga la redundancia, por la boca. Lo correcto es respirar por nuestra nariz. El paciente post-COVID con daño pulmonar moderado a severo se le dificulta esta respiración y por lo tanto jala el aire continuamente por la boca. Cuando jalamos el aire por la boca, irritamos todo el tracto y eso incluye nuestra garganta, incluye la tráquea y va a llegar hasta los pulmones y obviamente nuestra dificultad respiratoria va a aumentarse. Pero no todo paciente que ha tenido COVID debe de hacer los ejercicios respiratorios. Vamos a elegirlos. Porque si el paciente aún tiene fiebre, por lo que sea, no puede hacerlos. Si tiene una tos intensa que lo pone morado cuando está tosiendo, no puede hacerlos, porque muchos ejercicios desencadenan la tos. Tampoco puede hacerlos si le duele mucho el pecho cuando intenta o se pone completamente morado de los labios. Necesitamos que llegue un médico que lo valore y nos dé el visto bueno antes de hacer la rehabilitación respiratoria o foniátrica. Por favor, no es a todos los pacientes. Vamos a empezar con ejercicios básicos. Vamos a respirar, vamos a meter el aire suavecito por la nariz, lo más prolongado que podamos, y después lo vamos a sacar. No es soplar, es dejar que salga el aire, pero el chiste es la boca. Vamos a hacer una especie de U, como si fuéramos a mandar un beso, y vamos a sacar el aire por ahí. Y me podrían decir, ¿qué tiene que ver que movamos los labios así o que lo hagamos nada más con la boca abierta? Resulta que tenemos músculos que van unidos también al cuello y que a la hora de fruncir los labios vamos a estimular el movimiento de esos músculos que van intrínsecos a la laringe. ¿Qué quiere decir? Que los necesitamos para que se mueva
todo esto por dentro. Este ejercicio se puede hacer de 10 a 15 veces en la mañana, en la tarde y en la noche. A veces el paciente nada más lo puede hacer una vez al día. Está bien. Esto es a tolerancia del paciente. Ojo, no vamos a hacer todos los ejercicios el mismo día, al mismo tiempo, con un mismo paciente. Vamos a ir incrementándolos siempre, siempre a tolerancia del paciente. Si el paciente me dice puedo, lo sigo. Si no, me voy a tener que detener. ¿Qué efectos terapéuticos tiene esto? Bueno, pues reentrena la musculatura, la respiración, facilita la eliminación de secreciones. ¿Y cómo le vamos a hacer? El paciente puede estar sentado en una silla, en su sillón, en la cama, con almohadas, recostada en la parte posterior para que esté lo más recto posible. Va a meter el aire, inspirar lentamente por la nariz y lo vamos a tratar de sostener el mayor tiempo posible. Después, haciendo fruncir los labios, haciendo una U, vamos a sacar el aire lentamente por la boca. Otro ejercicio que también nos funciona, sabemos que el diafragma es el más importante de los músculos, pues vamos a activarlo. ¿Cómo vamos a realizar este ejercicio? Lo podemos hacer en ejercicios de repeticiones o ciclos de 10 a 15 veces, en la mañana, en la tarde, 2 veces al día por lo regular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este ejercicio puede ser sentado o recostado, con las piernas semiflexionadas. Ahorita les voy a poner una imagen y nos va a servir para lo mismo, reentrenar toda la musculatura de la respiración. Fíjense bien cómo funciona. El paciente está acostadito, va a poner las manos sobre su abdomen y vamos a inspirar para que el abdomen se infle y luego suavecito con la boca fruncida, haciendo la U que ya sabemos, vamos a soltar el aire y vamos a sentir cómo el abdomen se infla y se desinfla para tratar de dilatarlo y relajarlo. Este ejercicio es muy similar al anterior, pero esto se llama respiración costal. ¿En qué consiste? Nuestras manos ahora van a ir en nuestro pecho para intentar darnos cuenta cómo contraemos y cómo dilatamos y cómo regresa nuestro tórax. Es para ser consciente en nuestro cerebro que los músculos del tórax también se pueden dilatar y pueden regresar. Porque tenemos que darnos cuenta si estamos respirando con el abdomen o si estamos respirando con el tórax. La mayoría de nosotros, cuando yo les digo a ustedes, a ver, por favor, inspiren de forma profunda, hacemos esto y fíjense en mis hombros. ¿Sí? Los elevamos. Ahorita que ya les dije cómo, de inmediato lo van a modificar, pero si no, fíjense, normalmente cuando hacemos una inspiración profunda elevamos los hombros. Si nosotros elevamos los hombros, contraemos toda la musculatura del cuello y eso evita que la laringe, que está pegadita, la tráquea ahí, también se contraiga y todos los músculos se pongan tensos. Por lo tanto, mi ventilación se modifica. Entonces, cuidado, cuando decimos inspirar, tenemos que tener consciente que los pacientes no deben de levantar los hombros, deben de estar con el hombro hacia abajo. Entonces, nada más metemos el aire, lo sostenemos y lo dejamos salir. Si yo veo que levanto los hombros, entonces mi respiración costal no está funcionando. Pero bueno, ok, ya hicimos respiración con la boca fruncida, ya para el diafragma, ya para el tórax, pero resulta que tenemos secreciones, que cuando nuestro paciente tose se oye como si tuviera un gorgoreo, así, en la tosecita, y algunas veces son tan audibles a distancia, sin necesidad de tener un estetoscopio para escuchar los pulmones. A veces oímos como el paciente está lleno de flemas. Bueno, esto también lo podemos trabajar en casa y es algo que se llama presión expiratoria positiva doméstica y es fácil de hacer. ¿Para qué nos sirve? Pues obviamente para mover esas flemas, que es lo que queremos que desaparezca.
¿Cómo le vamos a hacer? Fácil. En una botella de 1 litro, podemos utilizar un popote de esos largos, los típicos popotes que son aproximadamente de 40 centímetros, en 1 litro, en una botella de 1 litro de agua. Si no tenemos popotes de los largos, son más de los cortitos, entonces nuestra botella debe de tener una capacidad de medio litro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a hacer un hoyito, vamos a meter el popote por la tapa, como está en la imagen, y vamos a sellar esa entrada. Nuestra botella debe de tener la mitad del agua y vamos a fijarnos que el popote no llegue a la base. Debe de estar de 3 a 5 centímetros separados del fondo de la botella. Y lo único que va a hacer nuestro paciente es soplar y soplar. ¿Para qué? Bueno, está haciendo burbujas y esto genera una presión positiva hacia los pulmones que permite que se muevan las secreciones, sobre todo los de la base. Otra forma de hacer que se muevan esas secreciones es realizando un ejercicio que permita que estemos acostaditos para el manejo de las secreciones. Pero antes de hacer este ejercicio, vamos a recordar que tiene que haber pasado al menos 2 horas después de haber comido o antes de la comida. ¿Por qué? Porque puede provocar tos y si el paciente acaba de comer y le da un acceso de tos, puede vomitarse o puede, en el peor de los casos, aspirar la comida y ocurrir algo que nosotros llamamos broncoaspiración. La comida se va a los pulmones y el paciente puede ahogarse. Okay, entonces, con mucho cuidado, después de 2 horas de haber comido o de preferencia antes de la comida, vamos a poner al paciente sobre su costado derecho o izquierdo, da igual con cuál empezar, y lo vamos a poner de ladito, va a inhalar el aire de forma normal, lo va a aguantar ahí y con la boca abierta lentamente lo va a ir dejando salir. Lo hace 5 minutos consecutivos y cambiamos al otro lado de nuestro cuerpo sin levantarse. Lo único que va a hacer es girar de lado el paciente. Para este tipo de movimiento de secreciones hay muchos ejercicios. Otro es poner las manos enfrente de nosotros, meter el aire y después sacarlo lentamente. O poner un brazo enfrente de nuestro tórax. Cuando levantemos el brazo, inhalamos. Entonces hacemos, cuando ya se nos canse, cuando ya no podemos, sacamos el aire y bajamos el brazo. Y entonces coordinamos la musculatura del brazo, el proceso de inspiración y nuestro cerebro trabaja al mismo tiempo. Y esto es un doble ejercicio. Ejercitamos nuestro cerebro y recordamos cómo movernos. ¿Por qué hay que mover los brazos? Porque los brazos están unidos al tórax con otros músculos que no son los principales, pero que también ayudan a la respiración. Podemos ponernos enfrente de un espejo, levantar los brazos cuando estamos cogiendo el aire, inspirando, y luego al soltar el aire lo volvemos a bajar. Puede ser con los brazos a los lados o con los brazos enfrente. Vamos a elegir los ejercicios que sean más cómodos para nuestro paciente. No los vamos a hacer todos los que salen ahorita aquí en la presentación y con mucho gusto les dejo la presentación a la escuela para que la comparta. No van a ser todos de corrido, ¿de acuerdo? Vamos a ir eligiendo lo que nuestro paciente vaya necesitando y que no se agite, que no le provoque vómito intenso ni un acceso de tos que lo ponga morado de los labios, ¿ok? Si nuestro paciente no se puede levantar, podemos hacer este mismo ejercicio, pero nada más moviendo la punta de los pies. La punta de los pies hacia arriba cuando inhalamos, la punta de los pies hacia abajo cuando soltamos el aire. Y me van a decir, ¿y para qué los pies? Bueno, a la hora que levantamos así en esa posición en una silla, contraemos el abdomen.
Si contraemos el abdomen, contraemos el diafragma. ¿Y qué creen? Los pulmones se benefician. Si movemos una pierna hacia arriba, hacia abajo cuando respiremos y hacia abajo cuando lo saltemos, tiene la misma finalidad. Pueden estirar el pie, bajarlo, subir la rodilla, todo lo que tenga que ver con musculatura de abdomen es bienvenido. Pero hay ocasiones en que seguramente ustedes les han dicho, le voy a pegar en la espaldita para mover las flemas. La verdad es que eso es una realidad y se llama ejercicios de drenaje postural. Alguno de ustedes tal vez tenga un bebé y después de darle de comer se lo ponen y le pegan en la espaldita para sacar el aire. En realidad esto funciona porque hacemos un hueco con la mano y creamos una presión intermitente directamente en la área que yo necesito trabajar. ¿Claro que sirve? Sí. Se puede hacer alrededor de 2 o 3 veces al día, pero es importante no golpear al paciente de más, ¿de acuerdo? No debe de hacerse cuando el paciente acaba de comer, por favor, hay que hacerlas antes de comer o muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche. La técnica de percusión es la que les comento, la que todo el mundo conoce cuando le pegamos en la espaldita a un bebé para que pueda sacar el aire y tiene que hacer este sonido como un huequito. Si ustedes nada más lo medio tocan, no nos sirve. Tiene que hacer hueco y tiene que sonar, pero no vamos a golpear en la columna, no vamos a golpear en el tórax, no vamos a pegarle en el estómago ni en la última costilla, estas flotantes que tenemos aquí, ahí no. De ahí en fuera tenemos una amplia gama de dónde pegar. También tenemos algo que se llama técnica de vibración. En lugar de hacer el golpeteo, vamos a poner nuestra mano y vamos a mover el brazo para que sienta un movimiento vibratorio. Si ustedes tienen un vibrador de esos especiales para masajes, también sirve o cumple la función. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner a nuestros pacientes de esta manera. Aquí sí necesitamos que lo haya valorado un médico y nos diga, tiene flemas en la parte, los pulmones en la parte inferior, o tiene flemas en la parte superior, o tiene más flemas del lado derecho, o tiene más flemas del lado izquierdo. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo dónde estén las flemas, vamos a poner a nuestro paciente. Si están muy arriba, el golpeteo es aquí, arriba, por la clavícula. Si están en la parte posterior, entonces vamos a inclinar a nuestro paciente sobre una almohada y vamos a pegar ahí. Ustedes van a ver estos puntitos en las diapositivas donde dice dónde va a recibir la terapia cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, dependiendo dónde lo necesitemos, es donde vamos a influir con ese golpeteo. Pero a veces nuestros pacientes no les gusta este tipo de terapia o la persona que se los da no sabe hacerlo. Entonces también hay aparatos que nos van a servir para reforzar de forma visual el ejercicio del paciente. Cuando yo les digo a mis pacientes, a ver, respire profundo, así como que les da risa y dice, ay no, otra vez esos ejercicios, ya los hice en la terapia, pero cuando les ponemos los ejercitadores respiratorios incentivos o también llamados ERI, como están viendo cómo se mueven las pelotitas, les da más gusto y prefieren trabajar con este equipo. Y son así. El ERI dependiente de flujo tiene 3 pelotitas que favorecen la activación de los músculos del tórax. El ERI dependiente de volumen favorece la activación de los músculos del abdomen y del diafragma. Los dos son muy buenos, dependiendo qué tan delicado estén esos pulmones, podemos utilizar uno y otro. Por lo regular, quien nos va a dar la pauta de cuál utilizar, él es el médico neumólogo. Pero
estos aparatos, estos series tienen ciertas contraindicaciones. Si mi paciente le pusieron una cánula, es decir, lo intubaron y le abrieron un hoyito aquí en la tráquea para poder respirar porque pasó muchos días intubado, este paciente no puede utilizar los ERI. Si el paciente tiene vómitos de sangre, no lo puede utilizar. Si el paciente tiene algún tubo conectado todavía a los pulmones, no lo puede usar hasta que ya esté en casa. Tenemos que tener cuidado, no los podemos hacer los ejercicios de más porque podemos provocar una alteración hemodinámica. ¿Qué quiere decir? Que a nivel pulmonar podemos hacer más daño que beneficio. Puede provocar aumento del dolor en el pecho. Por eso los pacientes que tienen un dolor importante al respirar no lo pueden utilizar. ¿Cómo se utiliza este dependiente de flujo? Bueno, respiramos, sacamos todo nuestro aire y entonces agarramos la boquilla y vamos a tratar de meter lentamente todo el aire lo más que se pueda. En el momento en que nosotros metemos el aire, se van a levantar las 3 pelotitas. Hay ERIs que nada más tienen una pelotita, hay unos que tienen 2 pelotitas y este que es muy común que tiene 3. Dependiendo qué tan dañado, qué tan accesibles sean estos ERI a la población en general, podemos utilizar cualquiera. Ahorita se ha desencadenado una ola de ventas irracionales y entonces lo que antes costaba 200, 300 pesos puede llegar a costar hasta más de 2,000 pesos. El ERI dependiente de volumen, en lugar de subir pelotitas, lo que hace es subir un nivel, una línea líquida de un líquido que flota para permitir, y el médico, el neumólogo sobre todo, nos dice, quiero que suba a estos milímetros. Y entonces, bueno, hay que trabajar con ellos para enseñarles. Y es lo mismo, sacamos el aire y después inspiramos de forma profunda hasta llevar el nivel que el doctor nos dijo que teníamos que mantener. Pero resulta que el paciente, cuando le estamos haciendo terapia, no le gusta moverse, porque la queja constante es la falta de aliento. Es que si me muevo o hago los ejercicios, se me va el aire. Es que si camino, se me va el aire. Es que no necesito hacer ejercicio, mucho menos terapia respiratoria. Es que estoy muy débil. Es que si hago ejercicio, me canso y ya no puedo respirar. Tenemos que trabajar con ese aspecto emocional de los pacientes porque claro que necesitan rehabilitación respiratoria, pero va acompañada de actividad física. Necesitamos que el paciente realice ciertos ejercicios básicos. Vamos a tener algo que se llama escala de Borg. Esta escala lo que mide no es lo que el paciente hace, si hizo una caminata larga, si se sentó varias veces, si hizo muchas respiraciones, no, va a valorar lo que el paciente cree que hace. Si el paciente hace respiraciones con la boca, las trompitas que le llamamos nosotros en consulta, las sus prolongadas, dice que es muy ligero, entonces podemos aumentar otro ejercicio. Si yo lo pongo a inspirar profundamente y levanta los brazos y los baja, y para él es un ejercicio muy pesado, entonces estaríamos en la escala 7 de Borg y tenemos que ir para atrás. Esta escala me permite ir hacia arriba y hacia abajo, dependiendo cómo se siente el paciente, cómo se siente con lo que está haciendo. No importa la cantidad de ejercicios, puede ser uno solo, inhalar y exhalar. Y si ese es suficientemente molesto para él y me dice que es extremo, no podemos iniciarlo. Tenemos que regresarnos a ejercicio tan básico como pedirle que aguante la respiración un momento y que lo vuelva a hacer. Y que inspire lo que pueda y que lo suelte. Y no le vamos a poner segundos.
El ejercicio impacta de forma súper importante en la función pulmonar y obviamente en la capacidad de oxigenación de esa sangre que llega a los pulmones. Los pulmones se encargan de oxigenar toda la sangre del cuerpo, luego la mandan al corazón y el corazón la distribuye ampliamente. Pero si los pulmones no la oxigenan de forma adecuada, vamos a tener algo que se llama hipoxia. Y seguramente han escuchado los oxímetros, donde ponemos el aparatito en el dedo y nos marca un número. Todo lo que esté por arriba de 93, 94 es normal, por abajo de 93 es anormal. Entonces, el paciente puede andar cómodamente con 90 y decir, yo me siento bien. Y no, no es así. Por eso muchos pacientes se tardan en llegar al hospital. ¿Por qué? Porque se llama hipoxia feliz. O sea, tengo hipoxia, sí, pero no me siento mal, no pasa nada. Y de repente, en cuestión de minutos, ese 90 baja a 70 y el paciente tiene una dificultad respiratoria súper importante. Entonces, es importante, por lo tanto, hacer ejercicio. Antes, obviamente, todo el tiempo ya tuvieron una plática sobre eso para tener una salud y una vida lo más sana posible, pero también después de tener COVID. ¿Por qué? Porque permite actividad fisiológica de todo el organismo, permite que el corazón bombee de forma adecuada y también a nivel emocional. Un ejercicio bien estructurado, bien encaminado a lograr consistencia en el cuerpo lo suficiente para mover esos pulmones es una de las cosas principales que debemos de trabajar. ¿Qué tipo de ejercicio? Bueno, cada paciente es diferente, pero vamos a recordar que el ejercicio incrementa la resistencia de toda la musculatura respiratoria, mejora el intercambio gaseoso en los pulmones, mejora la capacidad del paciente para ventilar, pero además produce efectos antiinflamatorios. Y habíamos comentado al inicio de la charla que el COVID provoca inflamación de todos los órganos. Bueno, el ejercicio combate esa inflamación. Y no solamente ayuda a los pulmones, entonces va a ayudar al corazón, va a ayudar a los riñones, va a ayudar al sistema digestivo y claro, al sistema nervioso. Por lo tanto, la rehabilitación del paciente en general se ve favorecida. Entonces, nuestros pacientes deben de hacer terapia respiratoria, rehabilitación respiratoria y claro, rehabilitación física en la medida en que el paciente lo vaya tolerando. Cuando nosotros inspiramos, contraemos todos los músculos. Cuando sacamos el aire, lo relajamos. Esto permite ejercitar músculos que normalmente no recordamos trabajar. Por eso es importante que cuando haga el paciente ejercicio, recuerde y trate de sentir cómo se contraen todos los músculos de la parte que esté trabajando y cómo los va a relajar. ¿Cuándo debemos detener a nuestro paciente? Cuando la dificultad respiratoria sea importante, cuando empiece con vómito o con tos intensa. Normalmente le pedimos a los pacientes que hagan ejercicio y que lo vayan aumentando poco a poco. Iniciamos con 20, después a 30 y después a 60 minutos al día. Pero, ojo, estos minutos van divididos en dos tiempos. Si iniciamos con 20 minutos de ejercicio, iniciamos 10 en la mañana y 10 en la tarde. Si pasamos a 30 minutos, 15 en la mañana y 15 en la tarde. Y así sucesivamente. Empezamos un día a la semana y después vamos agregando 2, 3, hasta que logremos la semana completa haciendo ejercicio. ¿Qué ejercicios vamos a empezar a hacer? Caminar. Caminar es el principal ejercicio aeróbico que le va a ayudar al paciente a irse adaptando a todas las circunstancias que hemos estado pasando. Por lo tanto, caminar en superficies planas las primeras 2 semanas. 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde. Nada más, un día a la semana. Después, cuando su capacidad y cuando él lo tolere y en la escala de Borg, él me diga, sí, esto es muy ligero, le puedo aumentar a subir y bajar escaleras. Una vez al día, 10 minutos y después lo vamos aumentando.
Podemos hacer ejercicios de flexión abdominal, de contractura muscular o utilizar una bufanda y mover los brazos hacia arriba y hacia abajo. Todo depende de la edad del paciente, del peso del paciente, de las enfermedades que estén con él como diabetes, hipertensión, de si tiene alguna lesión en las articulaciones. No lo vamos a poner a hacer un paciente subir y bajar escaleras si tiene una prótesis de rodilla. ¿Ok? Entonces ahí lo dejaríamos en superficies planas. Todo esto se va ajustando. No es una receta de cocina. Cada uno de los pacientes tiene que ser valorado previamente antes de iniciar una rehabilitación. No es de, bueno, sí, ya vi los ejercicios, ahorita voy y los practico. No, no es así. A veces, si hacemos ese tipo de cosas, puede ser contraproducente. Y luego, ¿qué pasa si nuestro paciente le falta una pierna o le falta un brazo o tiene, como les digo, una prótesis de rodilla y no la puede mover o tiene artritis reumatoide y necesita de órtesis? Es decir, todas aquellas cosas que nos permitan ayudar a sujetar el cuerpo a una superficie, a este caso, el suelo. Contribuyen a evitar o disminuir las limitaciones del movimiento. Si yo le pongo un bastón a un paciente o le pongo una andadera para que se pueda desplazar, ya no lo voy a tener sentado, voy a poder hacer que camine un poquito y que pueda moverse por la habitación y entonces sí ya le puedo decir, ¿sabe qué? Me va a caminar sus 10 minutos ahorita. ¿Ok? Existen muchas órtesis, bastones, andaderas, sillas de ruedas especiales, muletas, todo depende lo que mi paciente necesite. Una guía más completa de toda la rehabilitación, incluso a nivel neurosensorial, viene en esa guía que les estoy compartiendo al final de la diapositiva, se llama Beatriz. Guía práctica para la rehabilitación respiratoria, muscular y neurosensorial del paciente con alta por infección moderada severa por COVID. Pueden recabar toda la información que gusten ahí, ampliarla, pero cuidado, por favor, se lo suplico. No pueden utilizar los estudios, todo lo que les acabo de dar, sin una valoración previa de un médico. Sobre todo un médico neumólogo o un médico en rehabilitación física. Necesitamos vigilar al paciente y tener cuidado de cómo hacemos esos ejercicios. ¿De acuerdo? Y ahora sí, pues todas las preguntas que ustedes gusten, estoy para servirles. Doctora, muy amable. Es la verdad un gusto el poder escucharla, el poder conocer todo lo que podemos hacer, pero a través de su estrategia médica que tiene. Y tenemos una serie de preguntas elaboradas para usted, que tiene nuestro público, nuestros alumnos, padres de familia, y agradecerles a todos su presencia, la verdad, qué bueno, y les agradecemos mucho que estén en forma permanente con nosotros. Primera pregunta, doctora. Desde luego, la doctora Laura Gutiérrez Valdés, como nos comentó hace un momento, seguramente nos va a dejar su presentación para que después, quienes la deseen, podamos verla, revisarla, pero con el consejo que nos dio, no hacerlo todo al mismo tiempo. Ya lo explicó ella. Vamos a la primera pregunta. Algunas ya los explicó, pero voy a comentarlas tal cual están formuladas. La primera, ¿es necesario hacer ejercicios de respiración si no he tenido COVID para fortalecer mis pulmones? Esa es la primera pregunta. Ok. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Es hombre o mujer? Si es hombre y tiene en la A prolongada más de 18 segundos, no tiene de qué preocuparse. Si es mujer y tiene 16 segundos, no tiene de qué preocuparse. Pero si no alcanza esos segundos al pronunciar una A prolongada, sí, necesita rehabilitación pulmonar y dejar de fumar. Perfecto. Doctora, muy amable. La verdad es que esas preguntas concretas y la respuesta concreta de la doctora nos abre un panorama precisamente para la interpretación de lo que cada quien tiene según la edad, según la actividad que tengamos y desde luego si es hombre o si es mujer. Pero definitivamente
es necesario todo lo que nos están preguntando. Las técnicas, la siguiente pregunta es, ¿las técnicas enseñadas también podrían ayudar a personas con problemas respiratorios o por tabaquismo? Sí, claro que sí. Esto es para aumentar la función respiratoria. Y esa función respiratoria está limitada, al principio de la plática les comenté, por muchas cosas. Puede ser porque tengo un tabaquismo crónico y tengo una enfermedad que se llama EPOC, es una dificultad crónica para respirar. Puede ser porque soy asmático, puede ser porque tuve tuberculosis, puede ser porque fumé mucho o porque trabajé en ambiente de carbón o mis familiares cocinaron con leña, en fin, N cantidad de enfermedades. Siempre y cuando yo tenga problemas pulmonares, el que sea, esas técnicas nos ayudan. Excelente respuesta, doctora, muy amable. La siguiente pregunta dice, ¿en los niños también quedan las mismas secuelas que en los adultos? Sí, pero en menor severidad. La mayoría de nuestros pacientes pediátricos pasan con un COVID muy leve, muy leve. Muy difícilmente terminan con una neumonía. Sobre todo ocurre en niños mayores de 12 años, pero cuando ocurre, sí, las secuelas son tan importantes. Incluso a veces hay una enfermedad que se llama síndrome inflamatorio sistémico en el niño, desgraciadamente dado por COVID, y ese provoca la muerte. Entonces sí, pueden ser igual de graves. Muy amable, doctora. La siguiente pregunta que le formulan a usted es, ¿qué le puede decir a la gente que se niega a hospitalizarse cuando ya tiene la enfermedad y tiene alteraciones en la respiración? Ok, me voy a ver muy política al hablar de esto o politizando esto, pero créanme que, y defiendo todo mi gremio obviamente, ningún médico quiere lastimar a un paciente. Por lo tanto, les suplicamos que cuando se sientan mal acudan a los hospitales. No se mueren en el hospital porque los médicos no hagamos lo que tenemos que hacer. Fallecen los pacientes porque van muy tarde a que los ayudemos. Si estamos platicando que la saturación normal es por arriba de 95 en el oxímetro de dedito y el paciente va cuando tiene 40 de saturación, pues llega con nosotros y nada más le decimos, pásele, déjeme, le pongo un poquito de oxígeno y en menos de una hora el paciente falleció. De forma personal, ahí en Ilicemin, un día llega un paciente, dificultad respirar, tenía alrededor de 60 de oxímetro de pulso, 60 y algo, nada más se quitó el cubrebocas, hizo una bocanada de aire y cayó muerto a mis pies. Y le decimos, ¿qué tenía? Y llega la hija y me dice, aquí está su placa de neumonía por COVID, se la acaban de entregar, pero no quería venir al hospital. Y la placa tenía ya una semana. Si hubiese venido una semana antes, pudimos haber hecho algo. Pudimos, no sé, tal vez las condiciones previas del paciente, si son diabéticos, si son hipertensos, si son obesos, si están desnutridos, si tienen cáncer, si tienen otras enfermedades que provoquen que se agrave, bueno, la dificultad es mayor. Pero por favor, acudan a los hospitales lo más rápido posible. Cuando tienen una saturación por arriba de 80, podemos hacer mucho por ustedes, mucho por los pacientes. Cuando es por abajo de 80, difícilmente vamos a alcanzar a saturar de forma adecuada y las secuelas son graves y entre ellas la peor, que es la muerte. Agradecemos su respuesta, doctora, con la intensidad y la fuerza con lo que lo dijo y con lo que vive usted en forma permanente. La siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia lograríamos al hospitalizarnos que a quedarnos en casa? Vivir, esa sería la diferencia. Vivir con menos secuelas o fallecer. Si se quedan en casa y tienen una hipoxemia grave, van a fallecer. Pero si su saturación es entre 90 y 95,
andan en 91, 92 y no quieren ir al hospital y tienen un tanque de oxígeno que los puede ayudar a ventilar, perfecto, no pasa más. Pueden lograrlo sin mayor problema siempre y cuando no tengan neumonía por COVID. Y esta es la gran diferencia. Miren, podemos tener COVID, es decir, tenemos el virus en la sangre, pero no provocó neumonía. Entonces los pulmones ventilan y tienen una saturación 95, 96 y tengo COVID, prueba de COVID positivo y estoy saturando al 95%. Perfecto, ¿a qué vas a un hospital? No tienes neumonía por COVID, no vayas. No solamente te vas a contaminar a otras personas, te puede dar otra enfermedad que no necesitas. Hay una infección por bacterias de las normales que hay en un hospital, porque aunque no lo crean, los hospitales son los lugares más sucios y contaminados del mundo por la cantidad de bacterias que hay en todos lados. Entonces, no vayas. Pero si tu saturación está por abajo de eso, si tienes dificultad para respirar, si te duele, lo correcto es que vayas. ¿Que puedes sobrevivir? Sí, tal vez te toque sobrevivir con todas las secuelas que eso tiene. Cuando la hipoxia, cuando el nivel de oxígeno baja en la sangre por abajo de 70, causa daño cerebral. Entonces, esos pacientes pueden quedar con trastornos psiquiátricos importantes, con pérdidas de la memoria muy severas, con atrofia cerebral que puede condicionar muchísimas otras enfermedades. Doctora, muy amable por esta respuesta. La siguiente pregunta que le plantean a ustedes: ¿cuánto tiempo después de padecer COVID-19 mis pulmones recuperarán la función normal? Si tuviste neumonía y quedan cicatrices como las que vimos en las placas, no va a recuperar al 100%. Una cicatriz en el pulmón deja una afección que a simple vista puede ser no notoria. Puedo seguir escalando montañas, nadando, yendo a hacer deporte extremo, no pasa nada. Pero el día que me enferme, entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que mi pulmón ya no quedó tan sano como antes. Somos más propensos a enfermedades respiratorias, somos más propensos a que desencadenemos asma o somos más propensos a que nos den neumonía, y no por COVID. Digo, hay neumonías de muchas, por hongos, por bacterias, N cantidad de cosas. Entonces, lo ideal es hacer terapia respiratoria y hacernos una tomografía a los 3 meses y a los 6 meses después de haber tenido COVID, para ver qué tan sanos quedaron nuestros pulmones. Si no hubo neumonía por COVID, nuestros pulmones se regeneran casi al 100%. Si hubo neumonía, dependiendo la severidad de esa neumonía. Si fue un caso muy grave y estuvo mucho tiempo hospitalizado, no alcanzan a recuperar el 100%. Gracias, doctora, muy amable. La siguiente pregunta que le formulan es: ¿a partir de qué saturación de oxígeno el paciente debe acudir a un hospital? Ya lo habíamos comentado, por abajo, lo ideal es por abajo de 90 acudir al hospital, pero de emergencia, cuando es súper importante y su vida está en riesgo, por abajo de 80. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice así: ¿es cierto que si te detectan COVID en un estado no grave o como paciente asintomático, al realizar el tratamiento recetado por el médico, puedes tener contacto con el exterior a los 15 días? Todo paciente que haya tenido COVID, ya sea leve o moderado, a los 10 días el paciente deja de ser un foco potencial de contaminación. Pero normalmente les pedimos que se esperen en casita los 15 días. Después de 15 días y nada más eres asintomático, claro que puedes salir de casa, puedes hacer tu vida, pero obviamente la norma dice no salgas de casa, quédate. Pero si tienes que ir a trabajar, claro que sí, puedes ir a trabajar. De hecho, a nosotros como servidores públicos en ICEMIM, después de 12 días, después de haber tenido un COVID de 12 días leve, nos reintegramos al trabajo sin ningún problema. Doctora, muy amable. Y ya le voy a formular las últimas 2 preguntas que nos plantearon. ¿Todavía se puede utilizar el tanque de oxígeno una persona que ya tuvo COVID cuando duerme?
Si su saturación está todavía, no es la ideal, está alrededor del 90-91, lo puede utilizar, pero por favor no lo utilicen por tiempos prolongados. Hay algo que se llama dependencia al oxígeno y entonces nuestro cerebro se acostumbra a tener ese oxígeno circulando y le manda la información a otra área que se llama hipotálamo y al tálamo, y ellos dicen, ah, pues ahí hay mucho oxígeno, ¿para qué me pongo a trabajar yo? Y dejan de mandar información a los centros de respiración y estos pueden depender totalmente de la máquina. Y se les olvida saturar de forma adecuada. Así, literal, el cerebro dice, pues ¿para qué? Si me están dando el oxígeno, ¿para qué trabajo yo? Por eso los dejamos por horas y vamos haciendo algo que nosotros decimos destete. Lo hacemos poco a poco para que no tengan tanta dependencia del oxígeno. Sí se puede quedar, tenemos medio tanque lleno ahí, todavía como que en la noche ronca un poquito o le cuesta trabajo, sí, una media hora, una hora, nada más. No toda la noche si nuestra saturación está por arriba de 90. No lo usen porque dependemos del oxígeno y el cerebro se olvida de respirar. Y la última pregunta, doctora, ¿por qué salen puntos en los pulmones cuando se hacen una radiografía? Los puntos. Bueno, no sé si se refieren, es que las imágenes de las pruebas en los pulmones se ve normalmente hipodenso, es decir, oscurito el aire. Pero a veces encontramos pequeños puntitos que pueden ser vasos sanguíneos porque el líquido, la sangre se ve diferente en el aire, en una placa. Entonces pueden ser puntitos de las arterias más grandes pulmonares o venas o calcificaciones. Entonces las placas son dependiendo la enfermedad o lo sano que estén. La técnica no es lo mismo una placa simple de tórax que una tomografía o una resonancia. Entonces, pues puede ser por muchas cosas, desde que esté sano hasta que tenga alguna enfermedad. Yo, a nombre de todos los que colaboramos en el Centro Universitario Parin, a nombre de los profesores, alumnos aquí presentes, padres de familia, invitados todos, agradecemos a la doctora Laura Gutiérrez Valdés su valiosa participación en esta plática, conferencia sobre rehabilitación pulmonar en pacientes COVID, post-COVID. Si me lo permiten, vamos a hacer la entrega también, desde luego, de un reconocimiento. Y si aparece en pantalla el reconocimiento, vamos a ver únicamente, dice Universidad Oparin, otorga el presente reconocimiento a la doctora Laura Gutiérrez Valdés por su participación como ponente en la 12ª Semana de la Salud Oparin 2021, con el tema Rehabilitación pulmonar en pacientes post-COVID. Se firma el 23 de febrero del 2020 en Catepec de Moreno, Estado de México, por el rector, maestro Raúl Sadoc Ríos Ortega. Doctora Laura Gutiérrez Valdés, muchísimas gracias y seguiremos en comunicación seguramente con usted. Le agradecemos su apoyo y a todos ustedes, gracias por su presentación, su presencia y la presentación de la doctora. Muchísimas gracias. Gracias, para servirles y mucho gusto. Que tengan buena tarde a todos ustedes. Hasta luego. Les recuerda que la siguiente conferencia inicia en unos 10 minutos. Se cerrará este enlace para que se puedan volver a unir. La conferencia es conferencia taller, duelo y nuevos sentidos.